Buenos días. Retomamos nuestro encuentro de experiencias con la primera ponencia a cargo de don José Antonio Luengo. Como habéis podido ver en la presentación, cuidar nuestra salud socioemocional como sociedad, como individuo y como ciudadano. La ponencia durará hasta las 12:30 más o menos y habrá un turno de preguntas. Para poder hacer las preguntas tenéis en la carpeta que se os ha facilitado desde la organización un papel donde las vais a escribir. Cuando la tengáis hecha levantéis la mano y se os va a recoger. Y una vez que termine la ponencia nos entregan esas preguntas y desde la mesa se las trasladaremos a José Antonio y él las contestará. Empezamos con una pequeña presentación, una reseña profesional de José Antonio. No voy a contar todo su elenco de libros, artículos y demás porque hablaría más que él. Es un lujo tenerle hoy aquí con nosotros en la Páginas de los Ríos para que pueda hablar a todas las AMPAs que tenemos con nosotros. Catedrático de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Orientación Educativa, decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, un experto en Psicología Educativa y Sanitaria. Trabaja en la Comunidad de Madrid, en la Unidad de Convivencia y el Acoso Escolar. Ha sido miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Derechos del Niño, nos lo comentaba nuestra compañera Mar, que además celebrábamos el Día de los Derechos del Niño y la Niña, y actualmente sigue con la docencia, formando a futuros profesionales que van a estar en las aulas, tanto en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente en la Universidad Camilo José Cela. Ha escrito muchísimos libros, el primero de sus publicaciones contra el acoso escolar y ciberacoso, sobre todo de formación, maltrato entre iguales y promoción de la convivencia en los centros educativos. Y a mí me llama la atención, y os lo quiero trasladar, uno que tiene un nombre muy bonito y que hace referencia, si me equivoco que él lo diga, y se ha trabajado en la pandemia, el Jardín de los Abrazos. Algo que hemos podido hacer, ¿no? Como no nos hemos podido dar besos, nos quedaban los abrazos. Y las últimas publicaciones, que están en referencia a lo que hoy vamos a tratar y va a versar de su exposición, el adolescente y los medios de comunicación, la prevención y la detención de los desajustes y trastornos emocionales en el alumnado, algo que estamos viendo todos los días en las aulas y estamos viendo como familias en casa, y la prevención y detención de los ajustes y trastornos emocionales es del 2021 y lo podéis encontrar porque es una guía de recursos editado por la Consejería de Educación. Doy paso a José Antonio, que tiene una ponencia muy interesante y va a empezar él a hablar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Arantxa. Gracias a la organización de la Federación Gines de los Ríos por pensar que podía contribuir. Siempre digo humildemente a reflexionar y profundizar sobre los contenidos que son de referencia y que han sido citados por mi amiga Arantxa. Y digo humildemente porque cuantos más años cumple uno, más se da cuenta de lo mucho que no sabe y de lo mucho que le queda por aprender. Probablemente ese sea uno de los elementos más sustantivos, más esenciales en el desarrollo de las personas, del ser humano. Ese punto de inflexión en el que te das cuenta de que no lo sabes todo, de que la imprudencia, bueno, pues está bien, pero que a veces es irresponsable, que hay muchas personas que saben mucho de muchas cosas y que no se puede ir por la vida pensando que tú eres el súper experto en todo, ¿no? Cuando llegas a saborear esa manera de interpretar la vida, te das cuenta de que la paz aparece con más facilidad en tu vida, en tu manera de estar, en tu manera de relacionarte con las personas y demás. Pero es cierto que el cumplir años, por eso normalmente estos puntos de inflexión aparecen cuando uno va cumpliendo ya bastantes años, porque la experiencia ayuda, no siempre, pero ayuda. Y esto es algo que hay que intentar transmitir también al alumnado en muchas ocasiones, ¿no? Estamos hablando de chicos y de chicas en periodos donde la inflamación, en términos generales y desde el punto de vista simbólico, es lo que domina. La inflamación en relación con el mundo de sus hormonas, con la dificultad que tienen para conocerse, para reconocerse, para saber proyectarse en el futuro, las dificultades para incluso entender el mundo en el que se desenvuelven. Pero son conversaciones estas sobre la vida, sobre cómo situarnos en la vida, sobre cómo situarnos con los demás y con las demás, que son imprescindibles, porque ellos escuchan mucho.
No es verdad que nuestros adolescentes, nuestras chicas y chicos sean unos descerebrados, ni que estén desnortados. Son gente que está creciendo y que crece en el conflicto que deviene fundamentalmente de intentar comprender un mundo que va a una velocidad brutal, y es un mundo organizado, creado, diseñado por y para los adultos. Esto lo podemos vestir de lagarterana, pero el mundo en el que estamos, en el que están ellos y ellas, es un mundo de adultos para adultos. Y los adultos en muchas ocasiones somos muy listos y consideramos que satisfacemos las necesidades de nuestros más pequeños creando servicios y servicios y servicios. Y los servicios son imprescindibles, pero más imprescindible es el atender bien, leer bien las necesidades de los más y las más pequeños y pequeñas, y interpretar de una manera diferente a cómo se está manejando ahora las claves que hablan de lo que es facilitarles un entorno de crecimiento seguro, estable, con conflictos, con confrontaciones, con dolor, con sufrimiento, pero espacios seguros y espacios que les permitan desarrollarse de manera adecuada. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos contextos trabajando, desde que soy funcionario, docente. He tenido afortunadamente la oportunidad de cambiar de sitio, de ubicación de trabajo con no con mucha frecuencia. Hay veces que me he mantenido bastante tiempo. Yo creo que el espacio de trabajo donde más tiempo he permanecido ha sido en el Defensor del Menor, en la Comunidad de Madrid, hasta que decidieron suprimir la institución. Estuve allí 8 años de secretario general y 2 de jefe del gabinete técnico. Pero mi compromiso con la infancia y con la adolescencia es esencial en mi vida. Y soy un funcionario que cree en lo importante que es servir clara y llanamente a los objetivos que uno, desde el punto de vista técnico, profesional, personal y humano, entiende que debe cumplir. He trabajado con tirios, con romanos y con cartagineses. Y también seguramente con otros muchos más pueblos y responsables políticos. Y mi criterio ha sido siempre decir las cosas como las siento, con educación, plantear alternativas, plantear propuestas y ser sobre todo un ferviente enamorado de aquello que hace. El plan de salud mental de la Comunidad de Madrid ya establecía en el año 2018, es decir, casi 2 años antes de esa frontera, de ese antes y después, en el que empieza a dividirse nuestra vida, que es a partir del 14 de marzo del 20, ya decía que, y así reza en el texto, que los niños, niñas y adolescentes estaban sometidos a una suerte de presión, de estresores, que estaban en muchos casos teniendo graves impactos en su salud mental. Y que este era un asunto que había que tratar, que había que desarrollar y fundamentalmente que había que gestionar. Las sociedades científicas, las investigaciones, la doctrina, la literatura, las personas que hemos estado en esos foros, llevábamos tiempo diciendo que no estamos haciendo las cosas bien como organización social con nuestros más pequeños y que eso tiene una repercusión. No hace falta que yo os diga, sois padres, madres, profesionales que estáis comprometidos con el mundo de la educación, que trabajáis en distintos contextos, pero que tenéis hijos, hijas y desarrolláis todas las habilidades y competencias que podéis al respecto. No se os escapa que
Si antes para ver en nuestro mundo un cambio, a veces teníamos que esperar una generación, que se estima más o menos en torno a los 15 años y demás, ahora prácticamente hace nada decíamos que en 5 años el mundo te ha podido cambiar casi de la noche a la mañana, pero es que ahora casi en fragmentos mucho más pequeños. ¿Y cuál es el problema? Que cambiamos tan rápido y de una manera prácticamente imposible de gestionar, que o te adaptas o te mandan al rincón, pero no a pensar, sino a que te pudras ahí. Y al final acabas adaptándote y acabas dando respuestas que están muy relacionadas con, pues es que esto es lo que hay. Y como no sigamos por estos senderos, es que no voy a poder sacar adelante ni los mínimos de lo que entiendo que es mi vida, la vida de las personas con las que estoy y demás. ¿A qué me estoy refiriendo? Fundamentalmente a que este es un mundo creado por y para el poder económico. Lo miremos por donde lo miremos. Especialmente en estos últimos años. Siempre fue así, pero especialmente en estos últimos años. Años en los que, paradójicamente, parece que lo tenemos todo. Hablo de las sociedades que tenemos más. No estoy hablando ahora de otros lugares del mundo que requerirían una reflexión diferente. Estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de los países que están al otro lado del Atlántico y demás. Pero este es un mundo que se ha acelerado a tal velocidad hasta el punto de que en el año 2007-2008, inmersos en una burbuja que no solo estaba relacionada con el ladrillo, era una burbuja económica, hay un momento en el que estos que llamaban los mercados deciden que se ha terminado, que ya está bien de que la gente viva como está viviendo, que ya está bien de prestar dinero a los estados para que los estados hagan lo que estimen y venga y endeudarse. Y llega un momento en que hay una instrucción, seguramente no escrita, que dice, mira, esto del estado del bienestar lo vamos a tocar, si nos parece mal. Y le vamos a meter tijera. ¿Qué es esto de que los sueldos, qué es esto de que una persona con 20, con 25 años empiece a trabajar y gane 1.000 euros pensando que 3, 4, 5, 10 años después va a ganar 1.500? ¿Pero esto qué es? Cuando yo era un adolescente, veía el mundo de una manera, vas a la universidad, empiezas a trabajar y te das cuenta, echas la vista atrás y te das cuenta de cómo has ido progresando. Y progresando no solo en el trabajo, sino en el sueldo y en las condiciones de vida. Y esto hay un día, allá por el 2007-2008, que dicen que se ha acabado. Y estos poderosos les miran a los gobernantes, les dicen, a ver cuánto dinero tienes en el bolsillo, eso me lo vas a dar, ya te las vas a arreglar durante tiempo para hacer las cosas con el poco montante que tengas, y yo no te voy a prestar dinero de momento. ¿Y qué pasa? Pues que aparecen los recortes. Que más que recortes eran trasquilones, que lo vivimos aquí en España, se ha vivido en todo el mundo. ¿Esto tiene que ver con aquello de lo que vamos a hablar ahora? Claro que tiene que ver, porque al final la pandemia ha sido un escenario dramático que ha puesto de pie el complejo concepto de la teoría del caos o del efecto mariposa, algo que ocurre allí en muy poco tiempo está teniendo impacto aquí, y de una manera caótica además, pero el lado bueno que ha tenido esta crisis terrible, esta pandemia, hablaremos de los malos, el lado bueno es que ha permitido aflorar muchas cosas que ya estaban larvadas antes y que ahora se ven.
Muchos chicos y chicas ahora nos piden ayuda, no porque la pandemia les haya hecho mucho daño, que también, sino porque antes también necesitaban ayuda, pero no la pedían. Porque no estaban focalizando la mirada en estas necesidades emocionales de las personas. Me voy a salir un momento del tema de lo que podríamos considerar que son los derechos subjetivos de nuestros niños, niñas y adolescentes, no solo sus necesidades, en el ámbito de lo que consideramos lo emocional, la educación, etcétera, pero no me salgo del todo, porque todo está imbricado. Vosotros conocéis seguro que habéis visto en esta plataforma de televisión Netflix, que da para todo, un documental que se llama El dilema de Internet. Aquellos que no lo hayáis visto, capturarlo. Es un espacio de 1 hora o 1 hora y pico que te muestra claramente, que te explica de manera significativa cómo los emporios informáticos deciden que vamos a capturar la mente de las personas generando adicción en todas y cada una de las aplicaciones que vamos a montar. ¿Y quién te lo dice? Y aparecen hablando allí, todos aquellos que fueron contratados para hacer eso. Y que llega un momento en el que dicen, yo me bajo de este trayecto y voy a explicar que debería haber una humanización de la gestión, de la digitalización de la vida. Eso es un documental que es especialmente interesante porque, insisto, 7, 8, 10, 15 personas que hace nada estaban creando adicción en el ser humano a través de las tecnologías, te dicen, yo durante años estuve haciendo esto y he dicho basta. No lo están diciendo investigadores, que también valdría, por supuesto no lo están diciendo tertulianos, que eso valdría menos. Lo están diciendo la gente que fue contratada para hacer eso. Por eso no es del todo verdad cuando decimos algunos, yo también, que el problema no son las tecnologías, sino el uso que hacemos de ellas. Como marco conceptual está bien, pero el problema también son las tecnologías, porque hay tecnología que es adictiva y que está creada exclusivamente para generar adicción. Y este es un asunto en el que se sienten concernidos y están concernidos no solo adolescentes, sino también niños y niñas, incluso desde muy pequeños, desgraciadamente desde meses, que da vergüenza cómo se han extendido las aplicaciones, los dispositivos que permiten a niños de muy corta edad estar, en lugar de estar mirando la calle cuando vas con el carrito, están mirando una pantallita. Y esto los especialistas en neuropsicología, en neurología infantil, ya vienen alertando, pero desde hace más de 15 años, que esto causa efectos en el desarrollo neurológico de niños y niñas muy inmaduros todavía. Pero no pasa nada. No somos capaces de parar. Esto es como el día de la marmota. El otro día comentaba yo en una conferencia, volvíamos a hablar de las tecnologías, de toda esta serie de cosas, y decía, esto yo ya lo comentaba hace 20 años en jornadas, es decir, no estamos aprendiendo, y no es que no estemos aprendiendo, es que se nos dejan las migajas para poder hacer cosas. Hay una frase a veces me pasa esto, que me pongo a hablar y acabo y solo queda una diapositiva pero ahora avanzo, pero es bueno contextualizar. Hay una frase de Oscar Wilde que yo utilizo con cierta frecuencia, que es bastante desconocida, pero él luego la desarrolla, ¿no?, en algunas de sus escritos y demás, o de reflexiones, y es: cuando los dioses te quieren castigar, atienden tus plegarias. Y
yo suelo utilizar esta frase cuando hablamos de estas cosas para intentar explicar verdaderamente cuando estamos hablando en un mundo simbólico, de metáfora, cuando hemos pedido un mundo mejor, que la tecnología nos ayude, que tengamos aplicaciones cada vez más útiles, que tengamos dispositivos cada vez de una generación mayor, cuando queremos que nuestra sociedad sea súper sofisticada, cuando hemos pedido esto a los dioses como sociedad, hemos llegado a percatarnos de que los dioses te conceden, pero te conceden lo que quieren, no lo que tú les pides. ¿Cuáles son los efectos secundarios de todas estas cosas? ¿Cuáles son los efectos y consecuencias de todos estos procesos? Suelo comentar que yo recuerdo una conversación que tuve con mi madre, que ya murió, pero por supuesto es una persona muy amable y muy cariñosa y que cocinaba muy bien, como casi todas las madres y abuelas. Y cuando, estoy hablando de hace mucho, lo vais a ver con el ejemplo, cuando salió la primera máquina esta, la Thermomix, que tú echabas allí los alimentos y demás, que luego ha habido variantes, pero sigue más o menos la matriz está ahí. Y entonces yo le decía, mamá, han inventado una máquina en la que tú echas las cosas, los condimentos, y en muy poco tiempo te hacen unas... Y me decía, hijo, eso es imposible. Imposible. ¿Cómo vas a comparar un guiso hecho, un cocido? Pero me lo decía convencida, dice, eso es imposible, esta máquina... Ya en esos momentos la tecnología se nos ponía al servicio de la agilización de la vida, de la facilitación y toda esta serie de cosas. Yo salgo de casa hace nada y pongo en el dispositivo móvil el enlace que me ha mandado Pilar para venir aquí y me despreocupo. Y voy oyendo a una señorita que me va diciendo, y ahora a la derecha y ahora a la izquierda. Son cosas que verdaderamente facilitan las cosas, claro que sí, como otros muchos factores. Pero lo mismo que este filósofo catalán que nos dijo una vez, a los niños y a las niñas el mundo les ha hecho una OPA amigable, les ha comprado. Como no te puedo dar cariño, afecto, tiempo, te compro. ¿Y cómo te compro? Pues dotando de miles de servicios para que como tus padres no pueden estar contigo, estés ahí atendido y muy atendido. Y te compro con la tecnología, te compro con este mundo muy hedonista en el que vivimos. Yo recuerdo cuando llevaba a mi hijo Pablo a una escuela infantil en Getafe, que es donde yo vivo, la casa de los niños. Yo recuerdo cuando le llevaba todos los días que veía siempre una frase que aparecía en el frontispicio que era que tus hijos no echen raíces aquí. Y aquello a mí siempre me llamó la atención. Yo fui jefe de servicio de educación infantil cuando se creó la red de escuelas infantiles, es decir, no soy nada sospechoso de ir en contra de esos servicios, de que los servicios están para lo que están. Pero cuando un niño, un bebé, niño de 10 meses, de 12, de 14, pasa 14 horas, 12 horas verdaderamente no estamos en absoluto atendiendo no solo sus necesidades, sino que estamos mirando hacia otro lado en el cumplimiento de sus derechos. Durante estos últimos años en la educación hemos hablado afortunadamente bastante de educación emocional. Hace un tiempo, 10, 15, 20 años, en Estados Unidos, el Reino Unido más, por ejemplo, que la educación emocional se convirtió en una suerte de corriente, de derivada, que poco a poco iba introduciéndose en el mundo de la educación, de un sistema que es decimonónico. O sea, tenemos una escuela todavía, lo digo como lo siento, que yo sé que hay cuestiones económicas y demás, pero que es una escuela que sigue prácticamente con modelos del siglo XIX. Si Platón y Aristóteles levantaran la cabeza, dirían, hombre, pero si nosotros ya en aquella época dijimos, hay una manera de organizar, por ejemplo, las aulas que facilita mucho más el aprendizaje, la relación entre los compañeros, que nadie se dé la espalda, que no esté viendo el cogote del que está adelante, cosas por el estilo, ¿no?
Estoy poniendo ejemplos muy sencillos, pero yo en la universidad, cuando me siento el primer día de clase con los alumnos que van a ser maestros, yo les digo, vamos a organizar el aula de otra manera, para que no veamos las caras, para que todos tengamos un espacio equilibrado, para que la inteligencia emocional y todo lo que tiene que ver con programas de educación emocional apareció. Y apareció y está bien, apareció en educación infantil, apareció en educación primaria, y está bien que niños y niñas fueran comprendiendo todos estos procesos que tienen que ver con algo que es fundamental en cómo estamos en la vida, no solo cómo respondemos, sino cómo interpretamos la vida y gestionamos las respuestas que damos. La tristeza, el miedo. Por otro lado, emociones que fueron muy significadas durante la pandemia. Y también la alegría. Es muy reconfortante ver a profesores y profesoras en educación infantil, en educación primaria, también en secundaria, trabajar estos aspectos, ¿no? Y que los chicos, bueno, sean capaces de reconocer cómo se sienten, de entender que uno puede enfadarse, pero que es bueno gestionar bien el enfado, porque si no tienes dos trabajos, lo de enfadarte y luego desenfadarte, que tienes que respetar a los demás. Es decir, introducir en un centro educativo que básicamente había dirigido sus objetivos a lo que es la enseñanza disciplinar, introducir esto fue un absoluto acierto. Pero desde mi punto de vista, estamos todavía rascando la realidad, estamos solo arañando la realidad. No está mal lo que se ha hecho, ni mucho menos. Desde luego, cuando nosotros hablamos de emociones, de sentimientos, a veces son palabras que utilizamos de manera como si fueran sinónimos, luego no lo son. Pero ¿cómo este fue uno de los elementos, por ejemplo, de los que más hablaba yo con medios de comunicación, con radios, en la prensa, cuando estábamos confinados y demás? Tenemos que entender que nosotros tenemos tres ámbitos que tienen que ver con el modo en el que estamos en la vida, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, que llevan luego a los sentimientos, y los comportamientos. ¿Y cuántas veces he comentado que es difícil saber dónde está el huevo y la gallina? Porque todo está muy relacionado. Pero todos sabemos que dependiendo de cómo pensemos, de cómo interpretamos una cosa que nos llega, un estímulo que nos llega, y qué idea aparece en nuestra mente, aparece una emoción u otra. Y dependiendo de la emoción que se haya incardinado, ¿no?, en nuestro ADN de respuesta, pues tendremos un comportamiento u otro. Por eso, en el complejo trabajo del desarrollo de los programas de educación emocional y demás, yo siempre suelo introducir, aunque sea un hombre, sus textos sean un poco complejos y demás, pero hay que volver a leer a Kant, porque no podemos estar bailando, no podemos despreciar el pensamiento yéndonos al flujo de las emociones sin más, porque claro que somos emoción, pero también somos pensamiento. Lo importante es cómo creo yo engramas de pensamiento que me permitan leer la realidad de una manera objetiva y, por lo tanto, gestionar de una manera eficiente qué emociones y qué sentimientos podemos sentir y, por lo tanto, qué comportamientos luego se van a producir. Personas como Gardner ya nos pusieron de alguna manera de manifiesto en su teoría de las inteligencias múltiples, que fue también un albarazo en los procesos de comprensión de qué era la inteligencia y qué éramos los seres humanos desde el punto de vista de la inteligencia. Ya introdujo las inteligencias
intrapersonales, aquellas que tienen que ver con lo que tú haces con tus pensamientos, cómo gestionas tus emociones, cómo gestionas tu manera de interpretar la vida, y las interpersonales, aquellas habilidades, competencias que te permiten relacionarte mejor con la gente, con lo que estás a tu alrededor, y por lo tanto, bueno, pues también nutrirte de esa parte fundamental que tiene que ver con lo social. Pero efectivamente es en el año 95 cuando a raíz de las publicaciones, de la publicación de Goleman de la inteligencia emocional, hay una explosión de ilusión y una proliferación de recursos, de artículos, de investigación, de programas, de proyectos, de planes y demás en torno al tema de la inteligencia. Primero, pues el reconocimiento y la consciencia de las emociones propias, que puede parecer muy banal, pero que es especialmente importante. ¿Cuántas veces hemos terminado en una bronca con alguien, en una discusión con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros niños, porque no he sido capaz de darme cuenta de lo que me estaba pasando? Y si me daba cuenta, no tenía la capacidad de parar. Esta situación es muy habitual. Hay alguien que se pone muy nervioso y vas tú y le dices, oye, tranquilízate, estate tranquilo. Claro, el que está nervioso en ese momento tiene ganas de lanzarte una jarra a la cabeza o algo por el estilo, porque ¿qué más quisiera él que estar tranquilo? Sin embargo, entramos con una facilidad pasmosa, y esto es muy americano. En todas las películas anglosajonas y americanas, yanquis, veréis cómo es muy habitual, desgraciadamente muy habitual, que hay alguien que está llorando, que está sufriendo, y la otra persona se le acerca y le dice, ¿estás bien? Y dice, ¿cómo coño estoy bien? Si estoy llorando. Pero es que es habitual hasta el punto de que a mí me llega a estomagar. Digo, es que estamos dando un modelo, y es que este es el problema, un modelo que los chicos y las chicas me dicen a mí cuando hablo con ellos, que es el que les aísla en muchas ocasiones de los adultos. Porque me dicen, es que nos da la sensación de que no podemos estar mal. Y no nos atrevemos a decir que estamos mal. Y ahí está la raíz de muchos problemas, y es que se encapsula el dolor psicológico. ¿Estás bien? El otro te dirá, no, yo te lo preguntaba, pues no sé, pues, hombre, siéntate a mi lado, pregúntame, ¿necesitas algo? Quiero estar contigo. No digas nada, siéntate a mi lado y deja que yo hable, pero no me preguntes si estoy bien. No, pero lo hago con la mejor intención, que jodido, que ya lo sé, pero no me ayuda. No me ayuda, porque tengo derecho a estar mal, porque quiero estar mal, porque en este momento estoy mal, y lo que necesito no es alguien que me venga con la retahíla, porque la siguiente pregunta es ¿por qué no estás bien? Y cuando tú estás muy mal y alguien te dice ¿pero qué te pasa?, ¿qué nos sale normalmente? Mira, ahora no puedo. O no lo sé, dicen muchas veces los chicos y las chicas, porque no lo saben. Porque hay algo que les invade, que les revuelve las entrañas, y que no siempre sabemos qué nos pasa. Hay veces que está muy relacionado nuestro dolor con un hecho concreto, pero hay otras veces que está relacionado con algo que ha acontecido, pero que no es suficientemente importante como para explicar el tsunami que provoca, pero lo provoca. Y lo provoca porque todos estamos sometidos a muchas tempestades, en muchos aspectos. El manejo de las expresiones de las emociones y la expresión adecuada de las mismas, el qué digo, cómo lo digo, la capacidad para las relaciones interpersonales, el reconocimiento de las emociones de los demás y la automotivación para el logro de los objetivos. Goleman clasificó, categorizó todo lo que tenía que ver con inteligencia emocional en estas grandes categorías, unas intrapersonales y otras interpersonales. Pero es especialmente importante esta que
que ves aquí en morado, que hace relación, hace mención a cómo tengo que intentar reconocer cómo está la otra persona. Cuando hay alguien con quien confronto una idea y la cosa no va bien, no somos muy capaces de visualizar los dos o tres recorridos que tiene esa disputa. Uno de ellos es el malo, que es y tú más, y tú más, y tú más, y acabas con una bronca inflamada. Pero hay otro, que es la capacidad de saber parar y saber decir, no, yo creo que tengo parte de razón, pero seguro que no la tengo toda. Y es que es mejor que paremos un poco y que nos demos un tiempo. Vamos a parar un poco esto porque es que no merece la pena. Es que no nos queremos, es que ese tipo de reacción tiene mucho que ver con la lectura de lo que estoy viendo en la otra persona, pero tiene mucho que ver también con la visualización del final. Es más fácil que esa disputa termine bien si tú adoptas una posición humilde, de respeto, de consideración de lo que el otro dice, y entonces, ¿qué queremos? ¿Que termine bien o que termine mal? Que termine bien. Automatizar eso es muy importante en nuestra mente, porque ayuda a que el corazón funcione y las emociones funcionen de una manera adecuada. Y un día, efectivamente, un 14 de marzo, pues el mundo, un poco antes, el día 14 lo señalamos todos, entre otras cosas porque se cerraron las escuelas, que es uno de los procesos más dolorosos que se puedan vivir en un mundo organizado y civilizado. Ese día nuestra realidad cambió de una manera absolutamente brutal. Y ahora, cuando hablamos de la pandemia, hablamos mucho de la pandemia y de la pospandemia, o de la pandemia de última generación, o de la fatiga pandémica y toda esta serie de cosas, pero ya se nos ha olvidado incluso el confinamiento. Y es que el confinamiento fue lo peor de todo, lo peor, porque el confinamiento lo marcó, pues, sí, como decía antes, cuando hablaba al principio de los puntos de inflexión, marcó un antes y un después. Nos convertimos en otra persona, de la noche a la mañana. Dejamos de acudir al trabajo, dejamos de relacionarnos con nuestros compañeros y compañeras. Sí, ya sé que luego las tecnologías nos ayudaron en toda esta serie de cosas, pero dejamos de hacerlo, dejamos de tomarnos cañas, dejamos de pasear, dejamos de ver el cielo. Y en muchas ocasiones hasta dejamos de tener proyectos y demás, porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero los adultos y las adultas teníamos una ventaja, y es que éramos adultos. Pero nuestros niños, niñas y adolescentes no. Yo recuerdo en una entrevista en radio, yo creo que fue en la SER, estábamos 4 o 5 personas, y yo iba en representación de la psicología, y entonces allí se estaba hablando de que el problema que estaba aconteciendo era un problema que afectaba a los mayores, por supuesto, a las personas más vulnerables, mujeres, víctimas de violencia de género, personas enfermas, personas desfavorecidas social y culturalmente, económicamente, pero nadie hablaba de la infancia. Y yo decía, es que se nos está olvidando una cosa fundamental, y es que, ¿cómo le digo yo a un niño, a una niña de 2 años, sí, se lo digo, que no sale, que se pone en la puerta ahí a borrear y dice, calle, yo quiero calle, y tú vas y le dices por enésima vez, no, porque no podemos, pero vamos a jugar a otra cosa, que era básicamente ¿Y qué pensaban nuestros niños y niñas? ¿Qué pensaban? ¿Qué pensábamos? ¿Que ellos no le daban vueltas a la cabeza? ¿Y no tenían miedo? ¿Y miedos? Y los adolescentes y las adolescentes, que están en ese proceso crítico. Y los jóvenes que estaban en bachillerato
De buenas a primeras dicen, ¿y esto qué es? Si yo estaba preparándome para la EBAU y ahora, ¿y esto? Y esto provocó una enorme convulsión, un proceso de desestabilización, una inestabilidad emocional importante en general en todo el mundo. Lógicamente, una sociedad como la nuestra puso encima de la mesa lo más sangrante, que eran los fallecimientos, el no poder despedirte de las personas que se iban. Esto generó mucho dolor y muchos efectos secundarios en los adultos, pero en los niños y las niñas no os quiero decir. Yo recuerdo durante el tiempo que estábamos confinados, que yo tenía contacto telemáticamente con centros educativos que me consultaban y demás, y era tremendo, ¿no? Tutores que nos escribían diciendo: ha fallecido el abuelito de un niño, está desconsolado, no sabemos qué hacer. Esto multiplícalo por 1.300.000 niños y niñas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y en verdaderamente poco tiempo las reglas del juego cambiaron. Y el mundo se puso la mascarilla, un poco tarde, todo hay que decirlo, pero nos pusimos la mascarilla, el mundo entero. Y el mundo entero ha cambiado. Ha cambiado desde muchas perspectivas. Hay personas que se han quedado sin empleo, hay personas que han perdido la vida, hay personas que han visto perder la vida a gente muy cercana y no lo han superado todavía por no poder despedirse de ellas. Los que hemos tenido la tragedia, pero también la suerte, bueno, tragedia natural, el drama, pero natural, pero también la suerte de que nuestros padres han fallecido, pero te has podido despedir de ellos. Bueno, yo de mi madre sí, de mi padre no, porque falleció cuando yo tenía 10 añitos y en aquella época no se estilaba esto de que tú pudieras ir al tanatorio, estaba casi como prohibido, ¿no? Sí, con esa edad. Afortunadamente estas cosas han cambiado. Y yo recuerdo a mi padre, las últimas imágenes, pues en la cama, hablando con él. Pero sí recuerdo la muerte de mi madre. Y recuerdo ese momento en que yo me despedí de ella en el tanatorio, en la salita donde estaba el cadáver, pues dándole un beso en la frente. Pocas horas antes pues había muerto prácticamente en mis brazos. Pero esa experiencia de despedirte es absolutamente esencial para gestionar bien tu duelo. Y ha habido muchos duelos patológicos que se han gestado a partir de aquí. Y la sociedad se volcó, digo la sociedad en su conjunto, no hablo ni de gobierno ni de administraciones, hablo la gente, nos volcamos en ese dolor intentando apoyar como pudiéramos. Pero fue un momento en el que las emociones estallaron, nuestra mente estalló. Y aquellas personas que gestionaron mejor, que tenían la suerte de vivir en una casa donde entraba el sol de vez en cuando, que había espacios, que había un clima razonable, que podían seguir trabajando, que no tenían perspectiva de perder el empleo, que podían controlar bien sus pensamientos, que hacían deporte en casa y estas cosas. Claro, eso era fantástico, pero es que eso no era sencillo que todos estuviéramos en esa coyuntura, ni mucho menos. O sea, yo recuerdo una conversación que tuve con asociaciones de Vallecas, ¿no? Que me decían, es que aquí la gente, es que hemos vivido en 5, 6, 7 personas en habitáculos de 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados sin poder salir. Es que esto era absolutamente tremendo. Absolutamente tremendo, pero las emociones nos estallaron a todos y a todas. Y bueno, y pudimos de alguna manera identificar, ¿no? Pues todo lo que se nos venía encima.
el trabajo de los sanitarios, la soledad, la sensación de soledad, de pérdida de identidad, de pérdida de estímulos por la vida, impactos de los que luego hablaremos. Y aparecieron también los niños para dar una imagen de frescura, ¿no? Con sus arcoíris que colocábamos en las ventanas, en los balcones y demás. Y ahí estaban los niños, las niñas, pero también les veíamos mirar con una pena terrible a través de las ventanas, diciendo, ¿y esto cuándo acabará? La percepción del tiempo de los más pequeños es un proceso complejo. Ellos, por mucho que nosotros les estemos explicando, muchos de vosotros lo habréis vivido cuando lleváis a vuestros hijos a las escuelas infantiles y demás, ¿no? Con meses, con un añito, y entonces, sobre todo al principio de curso, cuando le llevas por primera vez y tú le dices, no, que vas a estar muy bien, mira que vas a estar con estos compañeros, vas a jugar mucho, tal, y yo voy a venir luego a recogerte, luego tal. Y claro, el niño te mira y te dice que no, es que no te entiendo. Y de buenas a primeras entra ahí en el aula y uno llora y el otro llora más y el otro no para de llorar y él te dice, madre mía, mi madre me ha abandonado aquí, mi padre me ha mentido como un chino. Claro, es que este es el asunto y la percepción del tiempo también para nuestros pequeños en estos procesos era muy complicado de gestionar, de vestir, de medir. Hubo mucha tristeza en la infancia y en la adolescencia, mucha tristeza. A veces ligada, como he comentado, a fenómenos objetivos y muy cercanos, ligados a la muerte, a la enfermedad y demás, y en otras ocasiones ligadas simplemente a la sensación de pérdidas que tenían ellos. Yo no sé, luego vino todo el asunto de la incorporación y las mascarillas y toda esta serie de cosas, pero yo recuerdo una imagen era una imagen tremendamente fresca. La primera vez que en una televisión se veía a una clase que fue en Israel, allí por la vacunación, por lo que fuera, pues habían avanzado, luego tuvieron también más problemas, pero que hay un momento en que se ve a la profesora, al profesor no recuerdo, diciéndole a los niños que se pueden quitar las mascarillas en clase. Y es que se te pone la carne de gallina, cuando ves que las tiran como si estuvieran graduados ya, ¿no? Como si estuvieran tirando el gorro de graduación. Esa sensación de liberación, de esperanza, claro, no estaba ni mucho menos en esos momentos. Pero no quiero terminar con este repaso sin subrayar algo que ya he comentado, y es el homenaje que siempre tendremos que hacer a nuestros mayores, que murieron muchos solas, sin despedida de nadie, a veces con una mano enguantada, como único asidero a la vida, a los afectos. Y no sé yo si como sociedad estamos dando respuesta adecuada a todo lo que aprendimos que no estábamos haciendo bien, en materia de asistencia, de atención y demás. Eso seguramente nos lo tendremos que mirar. Desde el Consejo General de la Psicología, en el mes de abril, dos compañeras y yo sacamos un comunicado en abril en el que decíamos que estábamos haciendo mal las cosas con la infancia. Y fue un comunicado que tuvo mucho recorrido en prensa, en medios, y marcábamos una serie de argumentos que dejaban claro que teníamos que empezar a pensar que algo estábamos haciendo mal, y que cuando empezáramos a priorizar en ese proceso de desescalado que se convirtió casi en un mantra, cómo empezábamos a salir, que pensáramos en la infancia primero. Pero en esos momentos estamos hablando de chicos con discapacidad,
con trastornos mentales, enfermos, que estaban viviendo una experiencia dramática. Yo recuerdo conversaciones que eran complejas, complejas de interpretar. Niños que te decían, mamá, ¿y por qué pueden salir los perros y yo no? Yo sé que tiene una explicación. Hay una explicación, no digo que sea la explicación, pero hay una explicación. Pero ellos decían, ¿y esto qué es? Recuerdo los momentos en los que ellos empezaron a salir, que tenían que ir ahí con sus padres, me parece que era un máximo de 2, ¿verdad? Y que no podían juntarse con otros niños. Es que una historia de película, absolutamente de película. En aquel entonces nosotros intentamos también con las sociedades de pediatría, intentamos asociarnos conceptualmente para meter presión en relación con este tema. Pero lo que es cierto es que durante aquellos tiempos vivimos una experiencia muy estresante que no ha terminado, por eso se habla de la fatiga pandémica, que acaba haciéndote sentir agotado de las contradicciones, agotado de las dudas, de que hoy te dicen A, mañana te dicen B, de los nuevos datos. Ahora ya hay una nueva variante, sudafricana. Estábamos todos casi jaleando que, bueno, pues ya la hemos pifiado, porque debe estar ahí, pero nos van a poner la cabeza así. Y otra vez volveremos a entrar en un proceso de... Esto ya pasó con la Delta, con la otra, pero afortunadamente, y volveremos a tener tertulias de televisión, que ya yo creo que es mejor no mirar, donde casi provocarán que cuando te vayas a la cama los ojos estén así, como platos, que no sepas muy bien cómo hacer. Pero lo que es cierto es que hay factores en las personas, hay factores situacionales, el contexto en el que estás. No es lo mismo vivir en una casa de 120 metros cuadrados que vivir en una de 60 para estar confinado, por ejemplo. Y factores disposicionales, cómo somos las personas. Hay personas que son más miedosas, más neuróticas, que tenemos, en fin, que enseguida nos ponemos nerviosos, y hay gente que es más, bueno, simplificando mucho, ¿no? Entonces, la existencia de un evento vital estresante, que fue en este caso confinarnos, y la experiencia de la pandemia, pues lógicamente va a depender de esos factores. Hay recursos sociales que pueden ayudar a que nuestra respuesta sea de una manera u otra, y hay recursos, por supuesto, personales. Y hay siempre una reacción al estrés que es transitoria. El estrés es una palabra que ya todos usamos con mucha frecuencia, pero que fundamentalmente supone un mecanismo de presión contra el statu quo en el que tú te mueves. Y entonces te ves desestabilizado y tienes que reaccionar. Y normalmente aparece la ansiedad como un factor de respuesta emocional, fisiológica, emocional, entendible, porque es una respuesta racional. O sea, cuando yo estoy estresado, mi ansiedad sube y me defiendo mejor. El problema es cuando la ansiedad sube demasiado y se mantiene mucho en el tiempo. Y eso ya lo podemos llegar a considerar como una enfermedad. Entonces, podemos encontrar, después de vivir esa situación de estrés transitoria, que aparezca una patología, que no haya grandes cambios en nuestra vida, dependiendo de estas cosas, de cómo somos, de cómo vivimos, de cómo pensamos. Puede que no haya grandes cambios, hay mucha gente que lo vivimos mal y demás, pero, bueno, más o menos estamos bien. ¿Cómo te encuentras? Pues estoy bien. Virgencita, que me dejen como estoy. Esto mucha gente lo dice y es bastante natural que lo digan. Pero también incluso ha habido personas que han llegado a crecer personalmente. Hay personas a los que yo particularmente me incluyo ahí, en que yo me he sentido crecer gracias a que he tenido oportunidad de ayudar a muchas personas durante este tiempo, que eso te ayuda,
y también a reconsiderar mi vida, mis prioridades y demás. Es decir, que una crisis, un factor estresante tan grande como este, no tiene por qué devastar todo. Depende de todos estos factores, el que aparezca una patología en menor o mayor grado, o incluso que aparezca la posibilidad de, yo después de todo esto me siento mejor persona. Ha habido mucha gente que ha vivido esta historia. Y esto es un mensaje que con los niños, las niñas y los adolescentes es necesario plantear. Lo que nosotros hemos podido observar, lo que dice la investigación, es que fundamentalmente los trastornos que más se han visto inflados con todo este proceso vivido son los síntomas depresivos, y es lógico, la sintomatología de ansiedad y los trastornos relacionados con el sueño. Y todo muy relacionado con duelos y pérdidas múltiples. Hay pérdidas que tienen que ver, como he comentado antes, no con que se te vaya alguien tocable, sino con que se te va algo en ti, una idea, un proyecto, una ilusión. Y esas son pérdidas también terribles y muy dramáticas. Bueno, en este caso, como responsable de un colegio profesional, permitidme que os cuente algunas de las cosas que hicimos en este proceso que vivimos, ¿no? Facilitar el acceso a recursos de atención psicológica a tiempo, minimizar el impacto de la pandemia, fortalecer la capacidad de afrontamiento. ¿Y qué hicimos? Pues montamos desde casa, cerramos el colegio. Yo el día 14 de marzo estaba en el colegio, en la cuesta de San Vicente número 4, cerrando el colegio, y a partir de ahí montamos todo un dispositivo para que la gente trabajase desde casa. Se compraron terminales telefónicos para atender todas las demandas, necesidades, y empezamos a pensar en cómo crear dispositivos para ayudar a las personas. Uno de los elementos que más éxito tuvo, tuvo que ver precisamente con el diseño y desarrollo de un curso de formación para el profesorado que se hizo online. Se denominaba La Escuela durante el confinamiento y permitió a todo el profesorado, a través de los dispositivos digitales, pues intentar encontrarse con profesionales que les daban pistas, claves de cómo gestionar mejor el trabajo con los alumnos, de cómo gestionar mejor las crisis de los alumnos, de cómo gestionar mejor los problemas que se encontraban en ese trabajo que hacían telemáticamente. Esto se hizo durante el confinamiento todavía. Desde el Consejo General de la Psicología se organizó conjuntamente con el Ministerio de Sanidad un dispositivo telemático que permitió hacer casi 11.500 intervenciones con la ciudadanía, con los profesionales sanitarios y sociosanitarios, con enfermos y familiares, y con la población en general. Una asistencia gratuita vía telemática y que duró prácticamente hasta el verano. Algún dispositivo se mantuvo y alguno lo mantenemos todavía en la Comunidad de Madrid. El día 14 de marzo por la noche estaba yo elaborando el primer documento que lo sacamos al día siguiente, que eran guías que se colgaban en la red y luego se difundían por los medios de comunicación, dando orientaciones a las personas para cómo superar este proceso que en principio iba a durar 14 días. ¿Os acordáis, no? Que venía la Semana Santa y todos pensamos, después de Semana Santa nos van a decir que siga la historia, y efectivamente siguió. Y bueno, buena prueba de que algo surtió es que la Unión Interprofesional de Madrid, que aglutina a todos los colegios profesionales, nos dio recientemente un galardón que tuve el honor de recoger por todo este trabajo que hicimos gratuito para la atención a las personas en general. Es
que trabajó mucho con personal sanitario y sociosanitario, pero también con población ordinaria. Bueno, ahí tenéis un dispositivo para profesionales parasanitarios y residencias, un dispositivo de ayuda psicológica y acompañamiento en el duelo para atender a estas personas que vivían esa situación que antes he descrito, para atender también a familiares de algunas personas que se habían quitado la vida. Es que esto es tremendo y que no tenían oportunidad de acudir a un servicio para hacer esa atención presencial. Y esto se hizo con coste cero para el ciudadano. Coste que asumió el Colegio de la Psicología o que asumieron algunas administraciones en los convenios que formalizamos. También para la población más vulnerable y en otras situaciones. Y luego hicimos algo a principio del curso 2000, a ver si lo digo bien, 2021, efectivamente. Que recordad aquellos momentos, como padres y madres lo recordáis bien, ¿no? Que parecía que se abrían las escuelas, que eso parecía que iba a ser la hecatombe. Es verdad que todo fue complejo, pero yo sinceramente me emocionaba cada vez que iba a un centro. Yo tengo que decir que yo prácticamente apenas estuve confinado porque estuve yendo a muchos sitios, ¿no? Pero a partir de este momento mi presencia en los centros fue muy habitual. Y cómo se comportaron los equipos directivos, los profesores, las profesoras, el alumnado, es que fue increíble. Y yo veía en televisión a gente que decía, no, los centros no lo van a saber hacer, que si la ventilación cruzada, no sé qué. Bueno, eso sí, hemos pasado un frío en los centros de 3 pares de nariz. Pero es que ha sido brutal, es que este país hubiera colapsado si no hubiera sido por el colectivo de docentes, el colectivo de alumnado y también la ayuda que proporcionasteis vosotros y vosotras. Y hubiera colapsado y no ha sido suficientemente reconocido ni aplaudido. Y ya no lo va a ser, pero yo no dejo de decir que estas cosas verdaderamente son importantes. Ha habido mucha investigación sobre la salud mental de la infancia y en la adolescencia en estos tiempos, pero los daños, un poco en la línea de lo que antes os comentaba, los daños han estado relacionados con desajustes en la identidad, que de esto se habla poco, pero estamos hablando de ese proceso por el que uno pierde comba, no sabes cuál es tu camino, no sabes por dónde vas a tirar. Las inseguridades y los miedos, el duelo sin duelo, que es este terrible duelo que comentaba antes, los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo y el estrés postraumático, que como reza el propio concepto, se produce después del trauma, cuando uno metaboliza de alguna manera todo lo que ha pasado. Y estos son efectos que han tenido un impacto grande en nuestros niños y niñas. Nosotros en el mes de septiembre sacamos un material para todos los centros educativos. Yo trabajo en la Subdirección General de Inspección Educativa, que era esta guía básica para la intervención con el alumnado y las familias en el marco de la acción tutorial como respuesta a los impactos y consecuencias del COVID. Era un material que fue muy utilizado por los centros y que daba, aparte de que permitía pues, hacer una pequeña evaluación de cómo estaban los chicos y las chicas, siempre con el trabajo de los tutores, de las tutoras y de los profesionales de los departamentos de orientación, pero tenía también muchas actividades para trabajar con el alumnado de infantil, pero sobre todo de primaria y de secundaria. Y estaba preparado para el inicio del curso para que todos los centros dispusieran de ello. Hubo centros que tuvieron más implicación en estos procesos y otros centros que tuvieron menos por determinadas circunstancias. Pero lo que es cierto es que desde ese momento los centros cambiaron la mirada
y empezamos a ver muchas cosas que antes estaban pero no veíamos, porque estábamos más sensibles al dolor, al sufrimiento y a las consecuencias que genera. Se elaboró también un documento que es especialmente importante ahora en estos momentos, que ayuda al centro a elaborar un plan de seguridad, de acompañamiento y de cuidado cuando hay algún riesgo de comportamiento suicida en los chicos, cuando se detecta. Yo os voy a decir, por ejemplo, para que tengáis el dato, que yo llevo trabajando con este material, que es un material de apoyo a los centros. Yo llevo trabajando prácticamente 4 años con él. A mí no me gusta llamarle protocolo, pero no es una palabra que se usa mucho, pero no se llama protocolo, pero es algo que ayuda a los centros a saber qué hacer cuando, bien porque la familia me lo cuenta, bien porque el chico me plantea algo, el chico o la chica, hay algún riesgo de comportamiento suicida, menor o mayor. ¿Qué pasos tiene que dar? ¿Qué actuaciones tiene que desarrollar? Etcétera. No sé si conocéis, seguramente sí, que con motivo la última ley orgánica que habla de la protección contra la violencia en la infancia y la adolescencia, protección integral, que es de junio del año pasado, pues ya establece en su artículo 34, creo recordar, 34, 35, que todos los centros deben, lo mismo que tener un protocolo contra el acoso escolar, tienen que tener un protocolo de prevención ante el riesgo de suicidios. El curso pasado yo tuve la oportunidad de trabajar con otras compañeras en cerca de 290 actuaciones en estos términos, de mayor o menor gravedad. Y este año, en noviembre, ya llevamos más de 200 actuaciones. Es decir, que la situación se ha tornado compleja. Y los centros, todo hay que decirlo, están trabajando bien en este asunto. Al principio muy asustados, pero nosotros vamos al centro, nos sentamos con el equipo directivo, con el departamento de orientación y trabajamos en un dispositivo que permita elevar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo y ayudar a las familias en todo este proceso. Y este año hemos sacado un documento orientativo, no tiene carácter prescriptivo para los centros educativos, pero es bueno que lo conozcáis, las asociaciones de padres y madres, bueno que lo conozcáis, que es la prevención y detección de desajustes y trastornos emocionales del alumnado, guía y recursos para la elaboración de planes en los centros educativos. Es un documento prescriptivo, perdón, no prescriptivo, es orientativo, que ha llegado a todos los centros educativos, pero que les dice a los centros, léelo, revísalo y mira a ver si, en fin, sin prisa pero sin pausa, eres capaz de desarrollar un plan con toda la comunidad educativa para que hagamos actividades con toda la comunidad educativa que nos permitan detectar y prevenir desajustes emocionales y trastornos psicológicos en la infancia. Todos los centros lo tienen. Como veréis, os voy a enseñar, está basado en una idea. Este no es un asunto del Departamento de Orientación, ¿no? Ni es un asunto de las tutorías, ni es un asunto de los psicólogos o las psicólogas, de los pedagogos o pedagogas, de los trabajadores sociales. No, este es un asunto del equipo directivo. Y es el equipo directivo el que tiene que montar, y hay una hoja de ruta con unas fases, pues que puede ser más sencillo o menos sencillo. Tú lo puedes hacer más prudente al principio, dependiendo.
pero como veréis en la fase de justificación, en la fase de sensibilización, veréis, está alojado en la red. Hay actividades con las familias, por supuesto, y hay actividades con las familias en la implementación y desarrollo del propio proceso, y también con el profesorado. Este no es un asunto que competa solo a los tutores y orientadores, orientadoras. Vamos a ver qué actividades hacemos con los chicos. No, eso también, pero es un asunto en el que tenemos que hacer a los padres conocedores de que el centro quiere trabajar en esta línea. Y os voy a hacer una consideración, ya me queda poco, Arantxa? Porque esto es muy, muy importante. Se dice, y hay quien dice, puede estar pasando que como hablamos mucho de salud mental, ahora salen cosas como si fueran setas y no debemos darle tanta importancia. No, no. Lo bueno es que salgan. Si el asunto es que cuando efectivamente la salud mental aflora y ocupa los primeros espacios de las páginas de los periódicos, de los informativos, de televisión, de las tertulias y demás, la gente sabe que, ostras, eso que están diciendo me pasa a mí. Y yo antes me lo callaba, ahora lo voy a decir. Esto es lo importante. Esto le decía yo el otro día a un equipo directivo en un centro. Les decía, es que no tenemos que tener miedo a esto, porque esto estaba. Si sale, puedo hacer algo. El problema es que no salga. ¿O qué piensas? ¿Que si no hago para que salga, se va a solucionar? No, esta es la clave. Y ahora estamos en un espacio en el que las administraciones tienen que dar. Yo sé que hay problemas con el capítulo 1 y toda esta serie de cosas, la generación de créditos para contratar personales y demás, pero van a venir muchos créditos de Europa. Ya el Ministerio ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de incorporar psicólogos en los centros educativos. Por cierto, a las asociaciones de madres y padres os digo, le decía yo un día al consejero, a este no al otro, le decía en una reunión, al que estaba antes, a Van Grieken, le decía, yo fui como secretario del Colegio de la Psicología, le decía, si yo salgo ahora aquí a la calle Alcalá y pregunto a 100 personas, ¿debe haber psicólogos o psicólogas en los centros educativos? Las 100 personas me dirán sí. ¿Pedagogos? También. Solo faltaría. Si son nuestros hermanos gemelos o psicopedagogos. Pero ¿debe haber psicólogos o psicólogas? Sí. Y él me decía, José Antonio, pero ya los hay. Y digo, no los hay. No están contratados como psicólogos. Y en unos centros hay uno, y en otros centros no los hay. Yo soy uno de esos. Yo aprobé la oposición en el año 87 con la especialidad de psicología y pedagogía se llamaba. Luego la cambiaron, pero esto que no suene a corporativismo. Lo que yo quiero decir es que hoy en día, más que nunca, es importante incorporar a figuras que están formadas en los centros educativos para ayudar al alumnado, a los padres, a las familias, al profesorado a gestionar estas cosas, porque han aflorado de manera muy significativa. Bueno, y ahí vamos a estar presionando para que esto verdaderamente sea un hecho. A ver, ¿dónde está él? Yo creo que está protestando ya. Bien, en la página del Colegio de la Psicología de Madrid tenéis una referencia muy interesante que hemos estado desarrollando desde el mes de septiembre, y es precisamente hablar de suicidio. Por ejemplo, si nosotros comparamos los datos del 2020 con 2019, en conducta suicida, entre 9 y 14 años se ha duplicado el número de chicos y chicas que se han quitado la vida, pasando de 7 a 14.
es la primera causa de muerte en la infancia y la adolescencia. Y la mejor manera de atacar este problema es hablar de él. Y ahí tenéis numerosas conferencias. Por supuesto, hemos traído a los supervivientes, hemos traído a las víctimas, padres, madres, maridos, de personas que se han quitado la vida, para que cuenten su experiencia y demás. Y así sabemos que ayudamos a salvar vidas. Hay un programa de Comando Actualidad a ver, ¿qué ves? Sí, una de las preguntas. O sea, teóricamente tendría que terminar ya. Bueno, hay un programa de Comando Actualidad que está en Televisión a la Carta, que si queréis buscarlo os recomiendo. Se llama Salud Mental, la herida invisible. La herida invisible. Y en ese programa vais a ver en torno a 10-12 minutos unos fragmentos de una conversación que tenemos con chicos y chicas de FP, mayores de 18 años, hablando de esto. Y vais a ver lo que dicen. Y vais a ver cómo hablan de esto de que está mal visto hablar de mis problemas, el estigma es fundamental, etc. Bueno, en definitiva, tenemos por delante retos que tienen que ver con la prevención, la detección y la adecuada derivación. Claro que la red de salud mental tiene que mejorar, sin duda, pero la salud mental no se juega solo en los centros de salud mental y en los hospitales, se juega en las distancias cortas, se juega en los recursos que pongamos en los centros educativos, en la formación del profesorado, pero también en la actitud que tengamos hacia estas cosas. Porque muchos profesores y profesoras salvan vidas, simplemente mirando, escuchando, dando legitimidad al dolor del alumnado. Y esto es especialmente importante que lo sepamos. Y por último, penúltimo, pues eso, los docentes deberían recibir un aplauso que no ha sido suficiente. Una sociedad, este es un proverbio griego muy interesante, una sociedad que crece bien es aquella en la que las personas plantamos árboles sabiendo que no vamos a disfrutar de la sombra de ese árbol. Pero lo estamos haciendo por los demás. Especialmente bello. Y hasta aquí. Arantxa, me he pasado 3 minutos. No, lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Gracias, José Antonio, por la ponencia, por ajustarte al tiempo. Yo me he quedado sin folios para escribir, le hacía mensajes a mi amiga Mar para que me pasara un folio y no me entendía. He escrito mucho como madre y como tutora de FP Básica, porque el lunes ya voy a ir al director a pedirle todo esto, dónde está, ¿no?, para ayudar a los chavales. Es el momento de las preguntas, no sé si ya las tenéis, Pilar las va a recoger. Y mientras las recoge, yo tenía 2 para hacerte muy cortitas, no te enrolles, para que haya tiempo para ellos. Cuando has hablado de actuaciones... A mí no me importa que alcen la mano y pregunten, O sea que... No, pero es como lo ha establecido la organización y lo preferimos. Sobre las actuaciones, ¿han sido preventivas las que habéis hecho o era cuando ya había una actuación necesaria de intervenir? Esas 200 actuaciones que lleváis ya. Estas 200 son actuaciones, bueno, son preventivas en el sentido de que se ha detectado un riesgo de comportamiento suicida, bien porque el alumno lo ha manifestado reiteradamente, o bien porque los padres lo han detectado y demás, o bien porque ha habido ya un intento no consumado. Entonces, estamos hablando, sabéis bien, que la prevención tiene 3 grandes ámbitos de desarrollo, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria. Aquí estamos hablando fundamentalmente de terciaria ya, porque actuamos cuando ocurre algo que entendemos que es grave, ¿no? Y el otro documento, esta guía para que los centros elaboren planes, esa sí que tiene que ver más con la prevención primaria y la secundaria. Es decir, primaria para prevenir y secundaria porque nos permitirá detectar cosas que todavía son subclínicas y que no han aparecido.
que no han aparecido como sintomatología y demás. Bueno, entonces vamos a mirar. A ver, ¿dónde están los padres? Vamos a ir mirando. Como hay muchas, vamos a ir ajustando entre los dos. Vemos las que se pueden agrupar. Y las que no se puedan contestar, ¿te las podríamos mandar por correo y nos darías la respuesta a la federación? Sí, claro. Vale, que sí. genial. Aquí pone desde los padres como... Es que esta no la he entendido, por eso te la he dejado. A ver, tenemos una pregunta de los padres: ¿cómo podemos ayudar el tema del suicidio? Esta es importante porque está hablando de las familias, padres y madres. Bueno, es una pregunta muy interesante y compleja de contestar, pero yo siempre contesto a todo. La idea de la muerte está muy presente en nuestros adolescentes. Esto hay que decirlo alto y claro. Pero estuvo también en nuestra mente cuando éramos adolescentes. Lo que pasa es que se nos olvida. Lo que pasa es que hoy tenemos un ingrediente que es negativo y es el consumo que hacen de la red para informarse de casi todo sin ninguna supervisión. Y entonces, con mucha frecuencia entran en webs que están dando informaciones que son muy nocivas, por ejemplo, webs que animan a la autolesión, por ejemplo, ¿no? Para que nuestros problemas emocionales pasen, hay alumnas más que alumnos que se autolesionan. Entonces, siempre que hay... Cuando decimos que la idea de la muerte está muy presente en la mente de nuestros alumnos, lo decimos porque hay evidencia científica. Es decir, hace nada en La Rioja, en nuestro país, se administró una escala de cribado de riesgo de comportamiento suicida a más de cerca de 2.000 alumnos y alumnas, y se les preguntaban 5 cosas. Es una escala de cribado internacional. Y en torno al 25 o 30% reconocía que al menos una vez en el último mes había pensado en la muerte como una opción para resolver sus... Pero esto no debe asustar, alarmar, sino más bien ocupar. Porque lo importante, eso aparece, porque ellos ven series de televisión donde esto aparece. Bueno, siempre hemos hablado como una especie de serie señera por 13 razones, que la vieron casi todos, los chicos y las chicas, en Netflix, y que habla de suicidio, y que acaba con un suicidio. Ellos ven estas cosas, pero papás y mamás, padres y madres, hacéis tanto y tan bien. A mí siempre me dicen, tú a los padres siempre les defiendes, padres sean madres, digo, sí, como defiendo al profesorado, porque ya está bien de culparles de todo. Es que este es el rollo. Lo hacéis en general bien, como decía Serrat, con la leche caliente y en cada canción. Pero es el diálogo, es la conversación, es el no juzgar, el entender el error del chico y demás, el permitirle, lógicamente cuanto más pequeño, el permitirme que me cuente sus sensaciones, el contarle yo a él mis estados de malestar y cómo los resuelvo y cómo me ayuda a hablar con él también para hablarle de mi malestar, donde yo empiezo a hacer prevención en relación con estas cosas. Pero para entender bien que la idea de la muerte se asiente, os explico que hay una teoría que explica muy bien lo que es la intencionalidad suicida, que es la teoría de Klonsky y May, que dice que es la teoría de las 3 Ds, que para que haya esa intencionalidad con riesgo, tiene que haber primero un dolor emocional, la D de dolor, intenso, muy intenso, muy intenso. Detrás del suicidio, de la idea del suicidio, no hay ganas de morir, hay ganas de dejar de sufrir. La siguiente D es la de desesperanza. Uno puede tener un dolor emocional grande, pero encontrar vías de salida gracias a las conversaciones, al apoyo, etcétera, al trabajo que hacemos en el centro educativo, a los amigos, a las amigas. Pero cuando no encuentro ninguna vía de salida, no encuentro ningún haz de luz, aparece la desesperanza, que es la sensación de que haga lo que haga, no voy a salir de esto. Y la tercera D es la de la desconexión de un proyecto vital, de una ilusión por algo, y la desconexión de los demás. Cuando esas 3 Ds están ahí en juego, estamos ante una situación ya complicada.
Pero los padres y madres lo que tenemos que hacer es intentar ver a nuestros chicos y chicas como seres que están aprendiendo a sufrir y darles ese espacio sin juicios, ese espacio para que nos puedan comunicar algo. El preguntar a nuestros hijos casi cada día, que eso lo he hecho yo también, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido en el colegio? Está bien, pero tenemos que buscar, esto es algo que habría que instaurar, tendremos que buscar esos espacios en los que hablemos de las emociones, de cómo nos sentimos y demás, pero claro, no puedo empezar cuando tengan ya 15 años, tengo que empezar a hacerlo cuando son más pequeños, y es importante darles ejemplo, hablar de nuestras emociones, de lo que nos pasó, contarles ejemplos. Hay veces, sobre todo los adolescentes, que no nos van a mirar porque les da vergüenza, pero lo oyen. Esto es muy importante. Y luego el contacto con tutoría. También me preguntaban, ¿cómo podemos ayudar a las AMPAs en estos planes de prevención y demás? Sencillamente preguntando, oye, nos han informado que tenéis esta documentación, oye, en la medida que por supuesto las AMPAs estáis ahí, recogidas en el documento como un elemento fundamental. Nos gustaría poder hablar un día contigo, estamos preocupados por este tema. Bueno, meter un poco de presión en ese sentido. Vale. Es la mejor manera. Yo creo que la pregunta de Enrique se ha quedado resuelta, ¿no? De cómo podemos hacer las familias con esto, lo de los centros educativos, los medios, ya ha dicho los documentos y cómo el AMPA puede hablar con el equipo directivo. Sí, como hay tantas, a veces voy a aligerar un poco, sí, pero muy bien. Tenemos otra. Partiendo de la experiencia vivida y aprendiendo de lo ocurrido, ¿qué medios o propuestas concretas se podrían poner sobre la mesa a nivel preventivo en caso de futuras situaciones similares? Vale. ¿Te refieres, Ángela, futuras situaciones similares? Ángela, ¿quién es? Futuras situaciones similares. Quiero ahora mismo una situación de estrés bestial ha devenido en una ruptura del sistema, por así decirlo, a muchos niveles. Entonces, similares son, pues eso, vamos a aprender de lo que ya he vivido y las carencias. Ah, bien, bien, sí. Bien. Estos retos que tenemos, perfecto. Pues uno de ellos, desde luego, que pasa por la organización, por la generación de recursos, tiene que ver con que, efectivamente, la salud mental pública, porque la privada está ahí, claro, pero no todo el mundo puede acceder a la privada, que también la sanidad, la salud mental privada, que también es cierto que está colapsada ahora mismo, ¿no? Entonces, el incremento de recursos en la atención especializada es fundamental. Pero hay un tema del que no se habla mucho, que es el reforzar, aunque nosotros estamos insistiendo como organización, reforzar la atención primaria en psicología. Es decir, es imprescindible que aquellas personas que acuden a su médico de cabecera, pues se encuentran mal y demás, tengan, además de la alternativa del Lesatin y de alguna otra medicación, la posibilidad en su centro de salud de tener una atención psicológica que le permita, en esa situación todavía muy subclínica, es decir, estás empezando a encontrar mal, hay un malestar psicológico y demás, pero no tienes una enfermedad, atender en ese espacio intermedio estas situaciones. Es importante también, insisto, reconocer como reto que nuestro sistema educativo, que tiene carencias en profesorado, relacionado con ratios y todas estas cuestiones que todos sabemos, pero necesita otros profesionales que puedan atender estas nuevas necesidades que han aparecido. Es que es así, y ahí, desde luego, la psicología puede intervenir de una manera muy significativa. Si el Ministerio, efectivamente, destina parte de esos créditos que vienen de Europa a las comunidades autónomas, diciéndoles este tema de la psicología en los centros educativos es importante, bueno, habremos indudablemente abierto una vía absolutamente fundamental. Bueno, y luego hay cosas que tienen que ver con la organización de la vida, pero que es que pasan también, pues la salud mental está en cómo tenemos las calles, cómo, si tenemos parques o no, dónde juegan nuestros chicos, etcétera. Hay cuestiones que tienen mucho que ver con la organización de las ciudades y de nuestra vida, ¿no?
Le voy a dejar la pregunta de Javier para que la vaya leyendo. Mientras voy a dar un agradecimiento que Óscar quiere hacer al Colegio Oficial de Psicología por la ayuda prestada en un momento de dificultad personal durante un momento del confinamiento. Gracias a los profesionales que me atendió, me ayudó a mejorar el daño producido por el duelo vivido. Se ha hecho el reconocimiento a los docentes. Pues mira, este reconocimiento para que se lo traslades a los compañeros del colegio. Esa te la puedes quedar. Esto, Óscar, me lo voy a quedar, no sé quién eres, pero me lo voy a quedar como oro en paño. Oro en paño. Y esta es la pregunta que nos hace Javier. Según tu opinión, ¿qué papel debería tener el que realiza el coordinador de bienestar en los centros educativos y quién tiene que desempeñar ese perfil? Es una buena pregunta que voy a responder a la gallega, pero ¿es necesario el coordinador de bienestar en los centros educativos? Sí. ¿Debe haber un perfil profesional que lo desarrolle? Yo creo que no. No debe ser siempre, no tiene por qué ser siempre el mismo. Fijaos que yo podría decir aquí los psicólogos, ¿no? Porque habrá centros, dependiendo de la plantilla que haya y demás, donde el mejor para hacer esto sea un jefe o una jefa de estudios, pero que tenga tiempo para hacerlo. Y en otros será el orientador o la orientadora, y en otros será el PTSC, y en otros podrá ser un tutor o una tutora. El problema es que tengan tiempo en tarea. Pero ¿quién soy yo para decir que hay un mejor perfil profesional? Es que no ¿qué gano yo diciendo los psicólogos somos mejores en esto? Es que no es verdad. Y empiezo por ahí. Pero lo mismo podría decir, los pedagogas me dirán, nosotros, por formación, los psicopedagogos y psicopedagogas me dirán, nosotros. El problema es estructural, el problema es que estos puestos son imprescindibles desde hace tiempo, que coordinen todas esas acciones que la legislación marca, pero necesitan tiempo para ello. Ahí es donde hay que insistir a la administración. Y luego, en función de la configuración de las plantillas, vosotros lo sabéis muy bien, tienen mucho que ver con aspectos de naturaleza personal que dan valor significativo a cómo se ejecuta una acción. No, mi opinión, y ya digo que tiro piedras sobre el colegio profesional del que soy responsable, mi opinión también, tiro piedras, es que no hay un perfil profesional que lo vaya a hacer mejor. Va a depender de personas, de organización, de experiencia, de formación. Muy importante de qué formación tiene, pero lo importante es que yo le dé horas para que pueda desarrollar ese proyecto. Estas dos están relacionadas y es con lo de si tenemos que hablar o no hablar del tema, porque a veces hay la creencia de que si hablas del tema lo sacas y va a más, y hemos visto aquí que no, que es necesario hablarlo. Entonces hablan de eso, de que si es necesario hacer talleres con los niños y las niñas sobre lo que ha pasado. Y esta nos dice lo mismo, que si hay que sacarlo a la luz, que si eso va a aumentar los suicidios. Es una buena pregunta que quiero, y ya no hay más, ¿no? ¿Me puedo extender con estas? Sí, bueno, queda una que esta es muy cortita, te puedes extender con estas dos. Pero me extiendo rápido, ¿o no? Pero el asunto es el siguiente, se viene diciendo que hablar del suicidio genera una suerte de escenario, de panorama, de posible imitación desde hace mucho tiempo. Esto tiene que ver, los que sois conocedores de la literatura y demás, de aquella famosa obra literaria de Goethe que se llamaba Las desventuras del joven Werther, una novela en la que un chico joven se quita la vida por un desengaño amoroso. Y eso generó una suerte de suicidios durante esa época que llamó mucho la atención. Es esto, que si no recuerdo mal es siglo XVIII, primero del XIX, esta visión es la que ha ido creando esta especie de tabú en general al suicidio. Pero ojo, el problema del suicidio no es que antes se les cortaba la cabeza para que no pudieran, cuando viajaran en el viaje astral, después de la vida y toda esa serie de cosas, estuvieran separados el cuerpo, el tronco de la cabeza. Hasta hace nada no se les podía enterrar a las personas que se suicidaban en los cementerios.
Hoy en día se sigue considerando al suicida una suerte de enfermo. Y a las personas que han quedado supervivientes de alguien que se suicida, las miramos con lástima, pero las miramos con una actitud que verdaderamente es muy estigmatizante. La Organización Mundial de la Salud lleva advirtiendo y elaborando muy buena documentación de cómo ya se sabe, y hay investigación, porque hay muchos programas de prevención del suicidio que vienen funcionando ya en países anglosajones, en Europa y en Estados Unidos. Y que parten de la base de que hablar de esto permite que gente que está sufriendo diga, a mí esto me pasa. Y os voy a contar un ejemplo. Primeros de septiembre del curso 19, qué lío tengo ya con esto del 19-20, septiembre del 19. Un chico se quita la vida, chico de 18 años, segundo de bachillerato, se quita la vida apenas empezado el curso. Y en esa tarea que yo desarrollo conjuntamente con otras compañeras fantásticas, de acudir al centro, de desarrollar un proceso que llamamos de postvención, que es intervenir después de que ha pasado todo, pues se habla con el profesorado, con padres, se habla con los grupos de chicos y de chicas, y claro que se habla del suicidio, pero no solo se habla del suicidio, se habla del dolor psicológico y demás. Cuando yo vuelvo al centro el primer día, que había hablado con 2 grupos de segundo de bachillerato que conocían al chico que había fallecido, me llama el director y me dice, oye, el otro grupo de bachillerato, que es de segundo de artes, que no conocía al chico porque era un grupo nuevo en el centro, me ha dicho que por favor quieren hablar contigo. Y al día siguiente voy, hablamos, pum, estaba la tutora aquí a mi lado, y esa mañana levantan la mano, me parece que fueron 3 chicas y un chico, diciendo, yo también he intentado quitarme la vida, yo he pensado en esto, Cuando salimos, la tutora me dice, esto no lo sabía, y digo, y es que si no das esta oportunidad, no lo sabes. Esta es la realidad. La realidad es que hay que aflorar, permitir que aflore el dolor, pero claro, con una actitud receptiva que permita a la persona que te cuenta su dolor que saber que este me va a ayudar, que este me va a escuchar, que no me va a juzgar. Por eso es tan importante la formación. A la prensa, ¿qué le decimos? Que también hay todo un código ético de cómo hacer las cosas. Pues muchas veces me preguntan, ¿pero tenemos que hablar o no? Yo, claro que hay que hablar, pero hay que hablar sacando noticias de los proyectos, de los planes, de cómo se mejora, de cómo se previene, de cuánta gente hay. Hay que hablar, entrevistar a los supervivientes, para que hablen de su sufrimiento y de cómo ellos entienden que se puede ayudar en situaciones parecidas, pero lo que no hay que hacer es sacar una primera plana diciendo se tiró de un sexto con ascensor, tenía tantos años, había pasado esto, aquello, el morbo os lo metéis por aquí. Ese es el problema. Hablar del suicidio no es hablar de los suicidas con tono morboso, sino hablar del suicidio como fenómeno y como reto. Por eso es importante. Y la segunda parte de esta contestación a estas 2 preguntas tiene que ver con el hecho de que nosotros en ese material que os he dado, en el que hay actividades para los chicos y para las chicas también, hay una actividad o 2 que se tiene ahí en el repositorio para que el centro decida, que se habla del suicidio. Suicidio cuando se conoce, porque hay veces que los chicos conocen que un compañero se ha intentado quitarse la vida, pero lo fundamental es no hablar de la educación emocional, como decía antes, rascando lo fundamental, sino ir al sufrimiento psicológico. Es decir, que lo importante es hablar con los chicos y las chicas de lo que es el sufrimiento psicológico, de lo que es el dolor emocional, de lo que es la desesperanza y de cómo eso a veces nos lleva a pensar cosas que pueden poner en peligro nuestra integridad. Pero acabas hablando de alguna manera del suicidio sin necesidad de decir vamos a hablar del suicidio. Vamos a hablar de nuestro dolor. El otro día en un instituto en Colmenar, donde tuvimos una reunión con un grupo de chicos y chicas de FP, porque un compañero había intentado quitarse la vida, se tiró a la vía del tren, ha quedado vivo con algunas lesiones y demás, no podéis hacer idea lo fantástico que aquello pudo ser.
Ni hablamos del chico, por supuesto, hay que respetar su privacidad, pero sí hablamos del dolor emocional. Y ver a profesores hablando de su dolor, de experiencias que ellos habían tenido en su vida y demás, y ver a los chicos cómo miraban al profesor diciendo, ostras, esa es la clave. La clave es visualizar esto desde la perspectiva, pero no todo el mundo, porque luego entrar en un centro educativo para hablar de estas cosas, pensamos que todo el mundo lo puede hacer. Y ojo con esta historia, porque hay veces que vienes, cuentas, explicas y los chicos se quedan así a dos velas diciendo, ostras, no, hay que conocer bien el entorno educativo, cómo piensan los adolescentes, cómo piensa el profesorado también para lanzar un mensaje que sea el adecuado. Y esta es la última, nos hemos pasado de tiempo, vamos a resumirla un poquito en un minuto. ¿Cómo tendrían que cambiar los centros con lo que ha pasado con la pandemia? Igual que han cambiado los trabajos, los centros educativos tendrían que hacer algún cambio. Yo ya pienso lo de las metodologías activas, en evaluar en lugar de calificar y no llevar a los chavales a ese estrés, pero bueno, tú sabes más que yo. No, que va, hay muchos cambios que probablemente vengan bien, pero que se vienen reclamando desde hace tiempo, ¿no? Menos alumnos por aula, más profesionales, distintas profesionales. En un centro educativo no solo puede haber profesores y profesoras, que son los fundamentales, por supuesto, debe haber otros profesionales de apoyo a la labor. Creo sinceramente que la labor de orientación es tan generalista que no está ayudando a resolver los problemas. Creo que, esta es mi opinión, creo que los orientadores en los centros deberían tener tiempo para hacer orientación. No sé qué sentido tiene que los orientadores den clase, me parece muy bien, pero si tenemos 30 horas de presencia en centro, pues démosle 30 horas de trabajo en la orientación. El caso es que muchos psicólogos y psicólogas que son orientadores en centros, cuando yo les digo esto, me dicen, oye tú, digo, bueno, ya, es mi opinión, ¿qué quieres que te diga? No, pero es que a nosotros nos ayuda, porque esto nos permite insertarnos en el tejido, en la vida. Si yo lo entiendo, pero ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es? Creo que la acción tutorial, estoy diciendo cosas que digo en otros sitios, o sea, pero que defenderé. La acción tutorial tiene que tener también más tiempo. Y luego hay una mejora que es sustantiva, y es que tenemos que creer en las comunidades educativas, donde entendamos que esto es de todos. Y por lo tanto la participación de las familias ahí es elemental. Por eso nosotros hemos intentado cuajar en este documento orientativo para los centros, precisamente, que esto se entienda como, si lo quieres hacer, hazlo, pero no lo consideres solo un material para trabajar con los chicos en el aula, que también tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo con el profesorado también, por supuesto, claro. Pues muchísimas gracias, José Antonio Longo. Hemos terminado la ponencia. Muchísimas gracias.